Hemos regresado a Argumentos, gracias a todos los que nos acompañan y están allí en vivo a través de la señal de Globovisión. Nuestro segundo invitado esta tarde lo recibimos en los estudios, Alexis Vivenes. Él es dirigente político del Estado Sucre, viene de su capital, Cumaná, y también es coordinador político de Convergencia. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rosa. Gracias a usted por venir desde el oriente de nuestro país. ¿Cómo se encuentra el Estado Sucre, el bellísimo Estado Sucre? Bellísimo el Estado Sucre. Sin embargo, el Estado Sucre está atravesando por una crisis hídrica y social muy lamentable, muy fuerte. Mientras hoy nosotros aquí en este momento estamos bajo un aire acondicionado con un clima bastante agradable, muchas de nuestras familias que llegan en este momento, están llegando a su casa a recibir a sus hijos, pues se encuentra con aquel horror y terror de no encontrar aguas en su casa. Un terror que además de eso, en diferentes partes de la zona de Cumaná se va la electricidad por más de 5, 6 horas, 7 horas, y esto trae como consecuencia que el estado Sucre, específicamente Cumaná, Margarita y algunos otros municipios estén en total colapso, un colapso que ha traído muchas consecuencias en todos los sectores económicos de Cumaná. El sector industrial no está trabajando como debería hacerlo, el sector hospitalario, grave crisis recientemente. Hace un par de días había unas grandes denuncias, fuertes denuncias por la muerte de 8 neonatos en el hospital de Cumaná, y quien hacía la denuncia decía que incluso hasta ratas veía caminando por dentro del hospital de Cumaná. Es una situación crítica, lamentable lo que hoy estamos viviendo en la ciudad de Cumaná, que bueno, que nos llama todo a reflexión. A la reflexión. Grave denuncia entonces la que nos está presentando hoy la situación en el hospital. Importante el llamado al ministerio, a las autoridades de salud competentes para que puedan encargarse de una situación tan grave como esta. Además del tema de el agua, que pues es otro de los problemas que está afectando a los ciudadanos. Claro, mira, recientemente el periódico The New York Times hizo un editorial donde escribía y especificaba claramente y exactamente lo que estaba pasando en Cumaná, desde todo lo que vivían las personas recogiendo agua en los estanques podridos, el agua que llega directamente a veces por tubería, que llega con mal olor, que llega con marrón, producto del sedimento que tiene el agua está muy clorada, afectando la salud a todos los sucrenses, afectando la salud. Luego de la falla en Luego de la falla, el Turimiquire, porque recuerda, el Turimiquire de Cumaná, que es el embalse de agua que surte de agua a Cumaná, a Marihuitar, municipios de Cumaná, incluso a Margarita, hay un túnel de trasvase que viene desde el Turimiquire hasta las plantas potabilizadoras. Ese túnel colapsó, sin embargo, eso pasó aproximadamente en febrero, ya van más de 105 días sin agua directa a las tuberías, y allí entraron las mafias y el negocio de las cisternas. Cisternas de todas partes de Venezuela se fueron para Cumaná a llevarle agua a las comunidades, a los barrios, y cuando un barrio se molesta y sale a la calle a trancar las vías de acceso, entonces le mandan la cisterna, pero mientras que las urbanizaciones salen a pelear, allí les mandan a la policía. Es lamentable y desagradable lo que estamos viviendo en Cumaná. Esto ya ocurrió hace unos 3 meses. Sí, exactamente, tiene aproximadamente 105 días, 106 días. Sin embargo, es una soberana burla, como le dirían allí en Cumaná, puesto que las declaraciones que da la actual gobernadora, cada momento está diciendo que dentro de 72 horas arreglamos el Turimiquire, dentro de 72 horas van a tener agua potabilizada en su casa, lo cual no ha sido así, y esto tiene muy molesto a nuestra ciudadanía. Como te dije, el periódico Daily Journal, también el New York Times, hizo un reportaje, y en dicho reportaje hablaba claramente de la destrucción total de una joya industrial a la ruina, y allí engranaba gravemente y decía el problema de la industria pesquera de Cumaná, el problema de la Toyota de Cumaná, que era una ensambladora de carros, últimos modelos en Cumaná, que albergaba más de 3.000, 4.000 trabajadores. En la industria pesquera que está en la ruina, donde se pescaba atunes y era vendido a Sudamérica, donde incluso de allí, del estado Sucre, más del 70, el 80% del pescado era el que se consumía en toda Venezuela a nivel nacional. Entonces, el colapso de lo que fue una joya
industrial, hoy está totalmente en la ruina. La universidad... Un estado con grandes potencialidades en materia agrícola, en materia pesquera, como usted mencionaba, en materia de turismo, dadas sus bellezas naturales, ríos, playas hermosas, pero la situación que nos está describiendo es una situación compleja. Desde el gobierno se apunta, dadas las sanciones por parte de Estados Unidos, ha sido difícil resolver alguna de estas situaciones que responden también los ciudadanos tras pues todas las respuestas que han recibido o la insuficiencia de las mismas, ¿no? Sí, ellos generalmente para echarle la culpa a los demás sí son buenos, pero cuando se trata de gerencia, cuando se trata de convocar a técnicos profesionales para abordar el tema que tiene que ver con el problema, la crisis y la grave crisis que hay en el Estado, entonces ahí no son buenos, porque evidenciaría que ellos no están preparados y no toman con responsabilidad lo que está pasando en Cumaná. Ahora, en las redes sociales del Ministerio de Aguas y también de la Gobernación de Sucre, uno observa que están realizando trabajos para solventar la falla. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué respuestas dan? Los trabajos son cosméticos, realmente, porque no se concibe que en el Turimequera, en el túnel de trasvase, haya trabajando aproximadamente 200 personas, sacando con pico y pala el derrumbe. ¿Dónde se ha visto eso? Más de 105 días en ese trabajo, cuando allí se tiene que hacer una gran inversión a gran escala para subsanar ese problema que allí está pasando. Y jóvenes que yo conozco que trabajan dentro del túnel, cada vez que van a entrar al túnel lo que hacen es hacen así, a la buena de Dios, porque es que ni siquiera la seguridad que deberían tener para trabajar allí la tienen para hacer dicho trabajo. Entonces, es No se están lamentable. cumpliendo las normas de seguridad En muchos de los industrial. casos no se están cumpliendo las normas de seguridad para trabajar allí en esa situación. La verdad que hace como un par de meses, 2 meses atrás, se habló de un pequeño derrumbe y todos estábamos allí en la expectativa de que alguien no haya muerto en dicho derrumbe. Entonces, el tema del Estado Sucre se nos escapó de las manos y desde aquí hago un llamado al gobierno central, que dicho sea de paso, quien hoy está en el gobierno nacional, quien está representando a la presidencia de la República, está al tanto de todo lo que está pasando en Cumaná, porque inicialmente cuando pasó el derrumbe, ellos estuvieron en Cumaná, un mes después estuvieron en Cumaná y saben toda la problemática que está pasando en Cumaná, producto de dicho derrumbe y además de las mafias que existieron o que se levantaron alrededor de todo esto. Cisternas cobrando el agua 20, 30 dólares. Familias que no tienen cómo pagar. Claro, para familias que ya la situación es bastante crítica, el tema de la canasta alimentaria, que ya es difícil adquirir, entonces se suma una preocupación más. Claro, pero no todo está perdido. No todo está perdido. El Estado Sucre tiene sus potencialidades. El Estado Sucre es una joya dormida, industrial. El Estado Sucre, vamos a recuperar el Estado Sucre, Dios mediante. Ahí, estando fuera del aire, conversaba con una persona súper simpática y me decía, pero el Estado Sucre se está hablando que ahí va a haber inversiones petroleras. Y yo le dije, sí, claro, en el Estado Sucre van a haber inversiones petroleras dentro de muy poco. La Shell va a hacer Proyectos de gas los que están proyectos allí de gas que tienen están gran potencial. los proyectos de gas que están Sí. en la zona de Paria, en el Golfo de Paria. La Shell está haciendo grandes inversiones para tener el gas que allí se produce en el Campo Dragón. Recientemente una empresa a nivel internacional de petróleo que se llama Amos Group Energy compró el 32% de las participaciones de Y de los eso chinos. hablaremos al regreso. Al regreso, Está no bien. se aparten, amigos, que ya volvemos con más. Hay una situación crítica en el Estado, un Estado que tiene potencialidades y también queremos conocer sus propuestas y sus planteamientos. No se aparten, ya volvemos.